Bienvenidos, bienvenidas a este webinar sobre Autovault y sobre monitorización de agentes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por vuestra presencia. Permitirme que me presente. Mi nombre es Michał Kamacz. Podéis llamarme Michael si queréis. Soy ingeniero preventa aquí en Silpath. Mi responsabilidad es apoyar nuestro equipo comercial en todas las cuestiones técnicas durante el proceso de la venta. Hago demos, presentaciones de producto, POCs, despliegues y, bueno, alguna cosa más. Doy formaciones, entre otras cosas, y hago webinars como el que vamos a ver hoy, que vais a ver hoy. Así que me gustaría directamente saltar al temario. Vamos a tener dos partes, ¿vale? Empezaremos, como había comentado, con la parte de Autovault, que acabará con una pequeña demo. Después vamos a ver un tema que es la monitorización de agentes, también con una pequeña introducción, un par de vistas de parte desde el punto de vista de administrador. Así que al final del webinar vais a tener oportunidad de hacer vuestras preguntas. Estamos aquí para responder vuestras dudas al respecto sobre, bueno, de lo que os voy a hablar hoy y alguna cosa más que os surja. Así que me gustaría empezar hablando sobre problemas relacionados con repositorios de ficheros y por qué debemos preocuparnos por la seguridad de los datos que tenemos en esos repositorios. Los problemas aparecen cuando el fichero del propio repositorio sale, ¿vale? Cuando se descarga, por ejemplo, cuando se empieza a compartir en casos de colaboración con externos. Muchas veces tenemos que compartir esos ficheros en plano sin ninguna protección, ¿vale? Incluso cuando hablamos de usuarios internos. También a veces cuando se quiere que el usuario aporte algo al fichero, que lo modifique, pues muchas veces se comparte en plano y se pierde todo control sobre el fichero, ¿no? A mayores en casos de brechas, normalmente no hay medidas adicionales, ¿vale? Cuando hay algún ataque, esas brechas pueden ser brechas internas, como empleados, ¿no? Que acceden a carpetas donde en muchos casos hay un control un poco deficiente, digamos, donde el control se pierde porque hay muchas carpetas, hay mucha gente que en algunas urgencias necesita acceder a una carpeta determinada, se le da permiso sin revisar, sin quitar el permiso después y muchas veces tenemos un pequeño caos en esos repositorios, ¿vale? Cuando hablamos de uso de internos. Pero bueno, pasa lo mismo cuando hay actores externos, ¿vale? Y esas brechas cuando un usuario malintencionado se infiltra en la red, tanto local como en la nube, y no existe esa medida adicional de protección, pues podrían acceder a todos los ficheros, a todos los datos. La seguridad más allá del repositorio, pues cuando se necesita que datos salgan del repositorio, ¿no? Por ejemplo, en casos de una colaboración con entidades externas, con proveedores, con clientes, no se puede confiar en las medidas de estas entidades porque no sabemos qué medidas de seguridad tienen empleado, tienen implementado las empresas externas y no tenemos ninguna visibilidad, normalmente ningún control de lo que pasa con nuestros datos. Así que cuando se comparte esos ficheros con externos, ahí perdemos normalmente el control también. Y por último, también en caso de colaboraciones, algunas de las medidas que se toman para controlar la colaboración obstaculizan, ¿no? Ponen ciertas trabas y fuerzan usuarios a buscar vías quizás no seguras para evitar, para poder trabajar, ¿no? Para
que esa fricción en sus procesos del día a día sea menor, pues se inventan canales o maneras, de manera, entre comillas, creativa, ¿no? Para usar vías particulares, usar su correo particular, su móvil, etcétera, ¿vale? Vías que no están protegidos. Y bueno, y cuando se colabora se pierde control sobre el documento porque al final se necesita que el tercero pueda modificar, ¿vale? Y hacer algún tipo de cambio en el documento, por lo que se suele pasar el fichero en plan. Así que la gran pregunta aquí es, ¿estáis seguro o estamos seguros de que nuestros datos estarán a salvo en nuestros repositorios o cuando viajan fuera de él? Y la respuesta a esa pregunta puede ser nuestro producto AutoVault, ¿vale? Nuestro producto estrella, que es nuestra solución que protege diversos repositorios de ficheros y mantiene la protección incluso cuando el fichero sale de este repositorio, ¿vale? Lo que hacemos es proteger carpetas de diversos repositorios y ficheros dentro de estas carpetas van a estar protegidos, estén donde estén, incluso cuando empiezan a viajar, ¿vale? Igual conocéis este producto bajo el lema del módulo SILPAD File Server, ¿vale? Que es nuestro producto que hemos publicado, hemos distribuido hasta ahora. Le hemos dado alguna vuelta, le hemos cambiado el nombre y me gustaría presentaros algunos de los nuevos features y, como había comentado antes, hacer una pequeña demo al final. AutoVault protege los ficheros de manera permanente, digamos. Eso ocurre porque el fichero, una vez protegido, una vez encriptado, queda protegido, queda encriptado, incluso cuando cambie de ubicación, incluso cuando esté fuera del alcance de nuestra red, de nuestro perímetro, ¿vale? Eso es un feature básico de nuestra solución. SILPAD se dedica a eso, proteger ficheros y asegurar que estén protegidos, estén donde estén, ¿vale? Lo hacemos a base de una protección robusta, a base de una encriptación, un cifrado, ¿vale? AutoVault, se puede decir que AutoVault es el aliado para la colaboración segura, ya que permite, pues, controlar quién accede a la información y no altera la forma en la que trabajan los usuarios, ¿vale? No hay obstáculos, los usuarios trabajan de manera habitual, no hay cambios en sus rutinas, en sus procesos, etc. La manera como funciona esto es, primero, dentro de AutoVault se crea una regla de protección, ¿vale? Que apunta a una determinada carpeta o incluso a subcarpetas, en las que se protege todo el contenido de estas carpetas, todos los ficheros dentro de la carpeta, y a partir de ahí se activa una especie de monitorización, ¿vale? Un watcher, un file system watcher, que asegura que cada vez que aparezca, entre comillas, aparezca un fichero nuevo, aparezca porque alguien lo ha copiado, movido o creado dentro de esta carpeta, pues ese fichero se protege automáticamente. Y por último, una vez protegido, nuestra solución permite gestionar accesos de forma remota, auditar quién accede a los ficheros, monitorizar lo que ocurre, monitorizar eventos no deseados, etc. Desde el punto de vista de usuario final, el proceso es muy simple. O sea, el usuario básicamente sube el documento a una carpeta donde está aplicado esta protección, ¿vale? SILPAD lo que hace es aplica la protección. Eso sería la manera básica o simple en la que funciona la herramienta, pero también tenemos posibilidades, esto hablaré un poco más en adelante sobre ese feature, tenemos posibilidades de leer los permisos que están aplicados dentro de esa carpeta, es decir, los permisos de SharePoint, podríamos leerlos
los permisos de la carpeta que se estableció dentro de SharePoint, ¿vale? Le hemos dado ciertos permisos a un usuario, otros permisos a otro. Nosotros podemos leer esos permisos y aplicarlos de manera dinámica mediante políticas federadas al fichero que vamos a proteger, ¿vale? Así que se aplica la protección en función de los permisos que se ha dado a nivel de carpeta en SharePoint. Si salen, ¿vale? Estaríamos en el punto 4. Si se empieza a compartir, si se empieza a mandar esos ficheros, estarían protegidos, ¿vale? Y si en algún momento, en el caso que se usa esas políticas federadas, ¿no? Si se hace algún cambio a nivel de carpeta, incluso si el fichero ya está fuera y compartido, si cambiamos permisos de ciertos usuarios en esta carpeta, estos permisos se van a actualizar de manera dinámica en el fichero esté donde esté, ¿vale? Es muy importante. El admin solo hará modificaciones en la carpeta de SharePoint y todos los ficheros que vienen de esta carpeta, estén donde estén, van a tener los permisos que hasta establezca el admin sobre esta carpeta en los permisos de SharePoint, Google Drive, etcétera, ¿vale? Algunas de las capacidades que voy a mencionar aquí son, por ejemplo, la gestión de políticas que permite controlar accesos, ¿vale? Esto lo que veis aquí es una política en la que definimos de manera gradual, en la que definimos los derechos digitales para cada usuario o grupo de usuario. La protección automática se aplica sin necesidad de actuar manualmente, es decir, simplemente subiendo un fichero a esta carpeta de SharePoint, este fichero se protegería automáticamente. El acceso a estos ficheros protegidos, en caso de Office, por ejemplo, es nativo. Un usuario hace doble clic sobre el fichero y con su Office ya se le abre sin ningún tipo de software que tendría que instalar a mayores. Simplemente proporciona su identidad y podrá acceder al fichero. Podrá hacerlo también directamente en la web con nuestro SealPad Secure Browser. Lo voy a enseñar en un momento también. Permite pues acceder a los ficheros dentro del browser. Facilita monitorizar e identificar amenazas o acciones sospechosas, ¿vale? Aquí vemos la información de tracking, los warnings, si un usuario intenta acceder sin permiso o si el fichero está caducado y alguien intenta acceder, etc. Y por último, permite reaccionar ante eventos sospechosos, hacer ajustes al vuelo, se puede quitar usuarios de una política, tendrá efecto, bueno, esta acción tendrá efecto a todos los ficheros protegidos con esa política, o se le puede bajar el nivel de permiso, tanto a un usuario o un grupo, incluso se puede bloquear ficheros determinados, ¿vale? Si consideramos que este fichero ya no debe de estar más accesible para nadie, lo bloqueamos y el acceso no va a ser posible para nadie más, salvo a los usuarios que tienen control total, que son los dueños del fichero, ¿no? La GUI, la vamos a ver ahora en un momento, permite pues, aplicar las reglas a carpeta de manera muy sencilla con el folder picker. Vamos a ver nuestro repositorio de ficheros, ¿vale? La interfaz está preparada para diversos repositorios, SharePoint, Google Drive, Nextcloud, etc. Esos serían los conectores. Ahora, sobre el cumplimiento de normativas, comentaros que, bueno, pues ayudamos a cumplir diversas normativas para ficheros en reposo, en tránsito, en uso y las normativas que exigen uso descifrado. Aquí veréis 3 casos de uso en las que se puede implementar nuestra solución. El primero sería un cliente de la industria de tarjetas de pago, de la industria del sector financiero, cuyo requisito era el cumplimiento de la normativa PCI, ¿vale? Lo que implementamos es
la protección de AutoVault en OneDrive, de manera que se protegen las carpetas en OneDrive o los ficheros dentro de las carpetas de OneDrive de manera automática. Y los beneficios aquí son que, bueno, es muy fácil de implementar y utilizar, los datos están bajo el control y ayudamos a cumplir con la normativa PCI. El segundo caso, una empresa de semiconductores de alta tecnología, ¿vale? Que manejan muchos archivos de CAD que están almacenadas en SharePoint. Lo que hicimos aquí es una protección automática de carpetas que garantiza que los archivos estén protegidos cuando se cargan, cuando se suben, y la protección viaja con el archivo en el caso que se quiere compartir o usar en unas localizaciones determinadas. Los beneficios es la protección de los datos de la cadena de suministro, protección automática y la revocación, la posibilidad de revocar el acceso a tiempo real. Último caso, un club de fútbol líder en Europa que maneja contratos de jugadores, historias médicas almacenadas en repositorios de escritorio y archivos. Aquí, pues, los permisos de acceso están gestionados mediante políticas corporativas, ¿vale? Aplicamos una marca de agua dinámica y supervisamos la actividad sobre estos ficheros, sabiendo en cada momento quién accede y cuándo quién intenta acceder sin permiso. Los beneficios aquí son que los datos críticos están protegidos con marcas de agua y hay visibilidad total de la actividad. Así que nos vamos ahora a las novedades de este AutoVault. Algunas a lo mejor nos suenan ya. Tenemos una regla de desprotección. Esa regla permite básicamente establecer carpetas en las que cuando aparezca un fichero que esté protegido, este se desproteja automáticamente, ¿vale? Ahí podríamos configurarlo de manera que cualquier fichero protegido se desproteja o definir exactamente qué políticas vamos a permitir desproteger y cuáles no. Es decir, si un fichero con política protegido con política A aparece en una regla de desprotección, se desprotege. Un fichero con política B no se desprotege, ¿vale? Podríamos definir exactamente cómo se tiene que comportar este sistema. Puede ser muy útil a la hora de querer tener algunos datos no protegidos por cualquier razón, si se quiere compartir de manera plana, simplemente se coge un fichero, se deposita en una carpeta de desprotección y ya está. Os había hablado de las políticas dinámicas, de las políticas federadas, ¿vale? Tanto para Nextcloud como para SharePoint. Pues lo que hacemos aquí es básicamente leer los permisos de las carpetas, ¿vale? La idea es ahorrar el trabajo del administrador para que no tenga que manejar, por un lado, los permisos de carpetas de SharePoint o Nextcloud y por otro lado, los permisos de SealPath, ¿vale? Le vamos a quitar la preocupación de gestionar las identidades, los permisos de SealPath, solo va a gestionar los permisos de Nextcloud y SharePoint. Nosotros vamos a leer lo que ha definido en esas carpetas y dinámicamente crear políticas de protección y adaptarlas a cualquier cambio que haga en esas carpetas, ¿vale? O sea, cada vez que haga alguna modificación, la política se va a adaptar y va a asegurar que cualquier fichero que proviene de esa carpeta, esté donde esté adaptado. Es decir, si él hace alguna modificación en la carpeta de su SharePoint, lo va a ver reflejado en todos los ficheros que estén circulando por el mundo y que provienen de esta carpeta. La manera de autenticar el sistema con SharePoint ahora se hace desde la propia GUI, ¿vale? Lo vemos ahora en un momento. Muy intuitivo. Existe otro tipo de reglas, que es la regla de reprotección, ¿vale? Un poco parecido a lo que os comenté con la regla de desprotección, solo que aquí definimos cómo se debe de comportar el sistema en el posible caso de reprotección. Es decir, si hay una carpeta con política A,
qué debe de pasar si aparece un fichero que ya está protegido con política B, ¿vale? ¿Queremos reprotegerlo con A o queremos mantener B como estaba? Entonces, con esta regla lo podéis definir. Podéis decir, reprotégeme política B, C, D, pero no E, F, G, ¿vale? Estos no quiero que se reprotejan, solo quiero reproteger unas determinadas. Este folder picker que os había comentado también nos permite ver a una vista las carpetas, los sites de los usuarios, tanto en Google Drive como Nextcloud, SharePoint, etc. Tenemos un sistema de alertas por cada regla, ¿vale? Que muestra que si hay algún evento que hay que revisar, a lo mejor te muestra también si hubo un evento que se ha solucionado porque, por ejemplo, el sistema no ha sido capaz de proteger un fichero porque estaba en uso. En el momento cuando el usuario cierra el documento, ya es capaz de protegerlo, con lo cual se verá en los alertas como resuelto y permitirá al admin ver lo que pasa ahí por detrás. Lo hemos integrado también, sobre todo la parte de SharePoint, en Event Viewer, cuando hay esa integración con SharePoint en el Event Viewer para posibles fallos o posibles revisiones, monitorización del sistema, podemos ver los eventos pues, directamente ahí. Hay un contador de protecciones en las reglas, es decir, nos muestra cuánto se ha protegido con cada regla, cuánto faltan por proteger aquí en Pending Documents. Y por último, podemos hacer un scan rescanear la carpeta si hemos cambiado alguna configuración o había algún corte de conexión o por cualquier razón podemos hacer que la regla se rescanea. Si os parece, os voy a enseñar ahora este módulo de AutoVault. Aquí lo veis. Estoy logueado con una cuenta de administrador. Tengo aquí algunas políticas favoritas. Aquí está mi SharePoint, al que ya apliqué una regla de protección, ¿vale? Que está aquí, que os voy a mostrar ahora un momento. Mientras tanto, lo que voy a hacer es subir simplemente un documento PDF a esta carpeta, ¿vale? Hay configurado un retraso, por eso me gustaría ponerlo a trabajar ahora mismo y mientras tanto os voy a enseñar cómo se maneja el SharePoint o cómo se maneja la GUI del agente. En Cloud Storage primero definimos aquí, por ejemplo, para SharePoint las credenciales, ¿vale? Podemos definir la conexión por OAuth, con parámetros adicionales si usamos un ADFS, etc. Autenticamos y el sistema se conecta con nuestro SharePoint. Después lo que haríamos es crear unas reglas de protección aquí en folders, ¿vale? Como por ejemplo esta para SharePoint, donde le damos un nombre, la ponemos a proteger o a desproteger, lo que os había comentado, eso sería la regla de desprotección, el tipo de repositorio, ¿vale? Por cierto, aquí ya vemos que este PDF se ha protegido, la extensión slpth nos muestra que ya está protegido. Aquí tendríamos este folder picker que nos permite escanear nuestro repositorio, ¿vale? Y ver, bueno, las carpetas disponibles dentro de SharePoint. Aquí definimos qué política le queremos aplicar. Aquí sería la definición del caso de reprotección. Aquí definimos con qué políticas queremos que reproteja el sistema. Y recursivo implicaría que todas las subcarpetas, si las hubiese, pues se aplicarían las mismas reglas, las mismas políticas y demás. Este check nos permite aplicar una política en función de la clasificación, si la hubiese, ¿vale? Si hemos clasificado un fichero como confidencial, podemos aplicarle una política determinada, no la que definimos aquí, sino la que hemos enlazado a nivel organización a esta etiqueta. Y aquí por fin unas extensiones que no queremos proteger, ¿vale?
Así que si esta regla está activa, pues va a proteger primero todo lo que está en esa carpeta y asegurarse que cuando aparezca un fichero nuevo como este PDF se proteja también. Ahora para la apertura, como os había comentado, se podría hacer doble clic, descargar el fichero, abrirlo en local, o también podemos abrirlo aquí en el Secure Browser, que nos permite loguear un usuario. Mientras que se loguea, os enseño, estoy logueando Andrew Robinson de S3, porque dentro de la política de Financial, Andrew Robinson de S3 debería de tener permiso de ver y editar, ¿vale? Así que se me abre la posibilidad de editar el documento con los Office Web Apps, podría hacer modificaciones, aquí puedo comprobar mis permisos y cualquier modificación se guardaría directamente en SharePoint. Incluso sería posible colaborar entre varios usuarios en el mismo documento, etc. Eso sería la parte de AutoVolt. Vamos ahora a la segunda parte, que sería la monitorización de agentes y usuarios. Este feature lo hemos publicado relativamente hace poco. Permite ver y controlar si los agentes de desktop están activos. Si dentro de los agentes de desktop, en los endpoints de los usuarios, este agente está corriendo, si está activo, si el usuario está correctamente logueado o no, ¿vale? La idea aquí es poder asegurarnos o tener una visibilidad si la solución está activa, si se está usando, en casos que queremos aplicar una regla de protección local, incluso distribuyéndola de manera masiva o de manera automática dentro del dominio. Siendo admin, yo podría decir que quiero que se protejan las carpetas personales de los usuarios. Pues este feature me asegura que me da visibilidad y, en cierto modo, también me asegura que los agentes están funcionando porque tenemos la posibilidad de cuando caiga el agente se autoarranca o cuando se cierra voluntario o involuntariamente se autoarranca, es decir, el agente va a estar activo siempre y vamos a tener esa visibilidad de, de ver si realmente están activos o no. ¿Vale? En la web del admin tendremos un nuevo apartado que pone monitoring, que va a poder activarse o desactivarse para determinada organización, tanto en SaaS como en on-premise. Nos va a permitir monitorizar, por un lado, los usuarios, ¿vale? Viendo los que están activos, filtrando por los que están activos, la fecha y la hora de su última conexión y si pinchamos a más información veremos en qué máquina están conectados, ¿vale? Pues monitorizamos usuarios y con más información en qué máquina están funcionando. En otra vista lo tenemos al revés. Monitorizamos las máquinas, los agentes, ¿vale? Puede haber un agente que corre en una máquina determinada a nivel de máquina y sobre ello hay varios usuarios trabajando, ¿vale? Y cuando nos vamos aquí a más información, veremos pues qué usuarios están sobre este agente, sobre esta máquina. Os lo muestro brevemente aquí en una máquina que tenemos de prueba. Los datos son así un poco al azar, no os asustéis. Así que una vez logueado como administrador, veremos aquí la parte de monitoring, en la que podemos configurar, activar el feature, ¿vale? Definir cada cuánto tiempo queremos que el agente mande una señal que estoy vivo, ¿vale? Aquí por defecto lo pusimos en 10 minutos. Y después podemos buscar por usuarios, ¿vale? Aquí vemos algunos activos, algunos no activos. Puedo filtrar por solo los activos, solo los no activos o todos. Y cada usuario, pues aquí en más información, me muestra en qué máquinas, sobre qué IP están activos y cuándo fue su última conexión, ¿vale?
Lo mismo al revés, si buscamos por agentes, ¿vale? Serían aquí los agentes, activos, inactivos, y en cada agente puede haber uno o varios usuarios conectados y veremos cuándo fue su última conexión, la última vez que estaban activos. Pues eso sería un poco el feature de monitorización de agentes. Y nada, para terminar, simplemente comentaros pues algunas razones por las que creemos que Silpat es una buena solución. Tenemos una muy buena, si no la mejor, usabilidad, ¿vale? Podemos trabajar sin agentes, acceso sin conexión, etcétera. Tenemos la máxima protección para sectores altamente regulados. Funcionamos de manera ágil, podemos desplegar nuestra solución en SaaS, on-prem, y tenemos una oferta atractiva. Lo decimos nosotros, lo dicen también otras instancias independientes del mercado del sector de la ciberseguridad. Agradeceros mucho vuestra presencia, vuestras preguntas y vuestro interés, y desearos un magnífico día.